Isaías 55, versículo 10 y 11. Les pido si leemos juntos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Ayúdenme a leer, y si traes Reina Valera puedes leer de la pantalla porque usamos la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Nos exponemos a la palabra y, como bien dijo Vladi hace un momento, delante de la palabra del Señor, estamos delante del Señor. Ahora vamos a iniciar el estudio de el siguiente mandamiento. Estamos estudiando la ley perfecta de nuestra libertad y vamos a empezar el estudio del octavo mandamiento. En Éxodo 20, versículo 15, escrito está en la palabra de Dios el octavo mandamiento de la ley perfecta de nuestra libertad. Éxodo 20, 15. No hurtarás, no hurtarás. Y quiero que sigan con su vista en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. La palabra del Señor que leeré con relación a este mandamiento. Génesis 3, versículo del 1 al 7. Escrito está en la palabra del Señor: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaré, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos de tu promesa de que esta palabra no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando. Tú mandas que no debemos hurtar. Y por tu Santo Espíritu pedimos que abras nuestro entendimiento para poder entrar realmente en el conocimiento de la importancia de tal mandamiento para gloria de tu nombre y para enriquecer nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido por cada uno de mis hermanos, amigos, invitados, para que
podamos ver que las admirables riquezas de tu gracia y tu bondad para con nosotros solamente son por medio de Cristo Jesús, y a través de tu palabra podemos obtenerlas y recibirlas y responder a ellas. En el nombre de Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos. Ayúdame a mí para exponer tu palabra en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Cuál fue el lema? ¿Cuál fue el principio por el cual tenemos un nuevo presidente en México? ¿Cuál fue lo que más repitió este candidato que ahora ya es el presidente electo de nuestro país? ¿Cuál es? Si en una palabra o si una promesa de campaña hubo repetidamente, ¿cuál era? No habrá corrupción. No habrá corrupción. O sea, todo giraba en torno a eso. Su plataforma, donde él inició el convencimiento a cada ciudadano de México, fue esto: no habrá corrupción. O sea, yo no soy corrupto como todos los anteriores presidentes han sido corruptos. No hay, conmigo no cabe la corrupción. Obviamente el pueblo respondió ante esta promesa. Y tenemos un presidente electo y que obviamente oramos en el nombre de Jesús, que el Señor le conceda la gracia suficiente y la sabiduría para que cumpla lo que prometió. Y sabemos que solo con la gracia de Dios realmente México va a ser un país donde la corrupción no sea, como dicen el refrán, el pan nuestro de cada día. Pero hay un problema. El problema es que no son los políticos el que tienen el problema de la corrupción. No es en algún lugar que la corrupción esté escondida, sino está en el mismo corazón de todo mexicano. El corazón es corrupto, engañoso y perverso. Jeremías 17:9 lo dice: corrupto, es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Ese es el gran problema. Y cuando el Señor nos está diciendo no hurtarás, obviamente tenemos que ver el grado de importancia y qué radica la importancia de este mandamiento, que es lo primero que veremos el día de hoy con el favor de Dios. Pero sí quisiera que juntos viéramos lo que nos encontramos en Josué como ilustración de un hecho tan impactante como Josué capítulo 7, por favor. Josué capítulo 7, y vamos a ver, quiero leer del verso 19 en adelante. Josué capítulo 7. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el caso aquí en el momento de la historia del pueblo de Dios? El pueblo de Dios le fue prometido que después de ser sacado de esclavitud, de estar sometido a la opresión y a la esclavitud por parte de Faraón en Egipto, 430 años estuvo ahí, sujeto en una tierra que no era su tierra, bajo un gobierno que no era su gobierno, siendo un pueblo escogido, elegido para cosas mejores. Y fue llevado a la tierra de promesa, a la tierra donde habría de vivir en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, siendo el pueblo que viviera para la gloria de Dios. Y entran a esa tierra prometida, Canaán, y lo primero que ven es la gloria de Dios en esa victoria contra el primer pueblo enemigo, porque había que conquistar la tierra estaba ocupada, y Josué, ustedes saben, iba al frente del pueblo de Dios. Josué, su nombre significa salvación, y llega y entra, vence a su primer enemigo, Jericó. Y después está la autoconfianza que siente el pueblo de Dios, que ven un pueblo que se opone, otro pueblo enemigo, Jai, y lo menosprecian y sienten que fácilmente van a acabar con ese otro pueblo, y
sucede una desgracia. El pueblo de Jai, los guerreros de Jai, ponen en huida al pueblo de Dios y los hacen retroceder. Y ocurre obviamente una pérdida de esa batalla. Y entonces Josué se queja contra Dios porque dice, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿por qué? O sea, si me estás trayendo aquí con esta finalidad, ¿por qué? Y entonces el Señor le muestra a Josué cuál es la razón de esa derrota. Y aquí vemos la razón de esa derrota. En el versículo 19, repito, de Josué 7, dice la palabra del Señor. Entonces Josué le dijo a Acán, o sea, el Señor lo que hizo fue señalarle a Acán, un hombre del pueblo de Dios. Josué le dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo, y lo sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre ellos un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó con Acán? Acán pertenecía al pueblo de Dios. Acán era parte del pueblo que iba a entrar a la tierra de promesa, y entró a la tierra de promesa, pero tuvo un detalle Acán. Acán tenía el mismo corazón que tenemos tú y yo, un corazón engañoso y perverso. Acán vio, Acán codició y Acán tomó. Y cuando Josué, el pastor de ese rebaño del Señor, lo llama y le dice, glorifica al Señor, alaba al Señor, ¿sabes cómo responde Acán? Primero, siguió los deseos de su engañoso corazón y ejecutó lo que su corazón le decía. Y después, cuando es invitado a glorificar y alabar a Dios, ¿cómo lo hace? Solo con verdad, solo exponiendo la verdad, poniéndolo delante de los ojos que ya vio. Pero necesita que tú y yo confesemos nuestra maldad y nuestro pecado, y es en el único punto donde puede haber misericordia.
Y ustedes pueden preguntar, pero pueden decir, pero ¿cómo? ¿Cuál misericordia? Agarraron a sus hijos, agarraron a su mujer, agarraron todo y lo apedrearon y los mataron a todos. Los ejecutaron, sí. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el problema de perder la vida que llevamos en esta sangre? ¿Cuál es el problema si nuestra vida va a permanecer y va a continuar? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? No te preocupes por los que pueden matar tu cuerpo. Preocúpate por aquel que después de matar tu cuerpo tiene poder para echarlo en el infierno. Jesús, el Maestro, nuestro Señor y Dios verdadero lo dijo. No dudo en absoluto que podamos encontrarnos acá con toda su familia. Si el Señor nos concede a todos nosotros llegar a los pies del Cordero, no dudo que va a estar ahí también adorándolo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por obras. Y para que este hombre haya confesado su pecado de hurto, rompió totalmente el mandamiento del Señor. Había recibido Acán el mandamiento: no hurtarás. Entraron a la tierra prometida ya con el mandamiento. Acán ya lo conocía: no hurtarás. Pero ¿cuál es la raíz? La raíz del mandamiento: no hurtarás. Y la raíz está en la codicia. Y la raíz está en el capítulo 3, cuando leímos lo que ocurre entre Eva y la serpiente en su diálogo amistoso, corrupto y amable. Vemos ahí entonces la raíz de este mandamiento, de cómo se rompe este mandamiento, que es la codicia. Quisiera que viéramos 4 aspectos para ver la importancia de este mandamiento. Número 1, este mandamiento nos afirma en la providencia de Dios. Número 2, este mandamiento nos afirma en la bondad de Dios. Número 3, este mandamiento nos afirma en la justicia de Dios. Y número 4, este mandamiento nos afirma en el contentamiento de Dios. Primero, nos afirma en la providencia de Dios. ¿Qué es lo que encontramos en el pasaje que leímos en Génesis? En Génesis quiero que vean conmigo nuevamente, pero ahora quiero que vean el Génesis 2, versículo 15 al 18, por favor. Génesis capítulo 2. El libro de los principios. Ahí están todos los principios de la vida cristiana, de la vida santa, de la vida que el Señor quiere que llevemos tú y yo. En el Génesis 2, versículo 15, ¿qué es lo que está diciendo? Dice: después de que Dios crea el mundo entero y Dios pone al hombre y a la mujer para que gobiernen sobre el mundo entero. Vean lo que dice el versículo 15 al 18. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Una ayuda idónea. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Señor crea todo y lo crea suficiente. Es la divina providencia de Dios. Pone todo lo que el hombre necesita y se lo entrega. Y le dice: todo esto es bueno para ti, todo esto es para ti, todo. Solo tengo un no, porque no es bueno para ti. No comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas morirás.
Y ya leímos lo que sucedió en Génesis 3. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la serpiente se acercó ¿a quién? A esa mujer ayuda idónea que Dios le había entregado al hombre como parte de su providencia. Parte de la providencia de Dios es que Dios nos dé a los hombres una ayuda idónea porque sabe lo insensatos en que normalmente nos movemos. La insensatez de nuestro racionalismo intelectual y demás. Y gracias a Dios que nos da un corazón y la sensibilidad y el instinto y el discernimiento que una mujer piadosa puede realmente participar en una sola carne y una sola vida realmente delante de Dios, como es en el matrimonio cristiano. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer dialoga con Satanás. Esta mujer dialoga con aquel que quiso ser como Dios y que obviamente fracasó en su intento. Esta mujer dialoga con aquel que codició la autoridad máxima, creyó poder ser como Dios y fue lanzado a la tierra. Y esta mujer cae ¿en qué? En menos. O sea, lo que está haciendo aquí es menos. ¿Qué está haciendo menos? Está haciendo menos todo lo que Dios le había puesto, ¿sí? Y está aceptando otra autoridad. Dios es la autoridad de Adán y de Eva. Y aquí Satanás le está ofreciendo y le está haciendo ver que el gobierno soberano de Dios está equivocado. ¿Sí? Porque no les está dando de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense nada más. Les está haciendo ver lo que no tienen. O sea, está tratando de opacar la providencia de Dios. Todo lo que les puso en charola de plata y de oro, se los está haciendo ver como que no, mejor ve esto. El Señor, dice la palabra, ustedes saben, que todo lo que el Señor hizo, lo hizo bueno en gran manera. Pero ¿qué fue lo que hace esta mujer? Esta mujer lo que hace es que empieza a perder la vista del gobierno de Dios sobre ella a cambio de escuchar la voz del engaño y corrupto ser, como es el diablo mismo, que se engancha de esa codicia. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Vio el fruto? ¿Qué dice ahí? Lo dice ahí en el pasaje. Dijo que en el versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, y tomó, vio, codició y tomó. Exactamente las mismas palabras que acabamos de escuchar en Acán. Exactamente el motivo por el cual Acán, su esposa, sus hijos y todas sus propiedades son apedreados, asesinados, ejecutados como un juicio santo, puro, que glorifica a Dios. Y todo por eso, por codiciar, por no someterse al gobierno providencial, al gobierno soberano. ¿Sabes? Tú y yo hemos recibido demasiado de parte de Dios. Tú y yo tenemos, al final de cuentas, pan en nuestra mesa diariamente, nuestros trabajos, nuestros ingresos, lo que traemos puesto de ropa, todo eso lo único que muestra es la providencia de Dios. El Señor no nos ha fallado. El Señor nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Al final de cuentas, Él es más sabio que nosotros y nos da lo que podemos manejar, no lo que no podemos manejar. Su gobierno es soberano, su sabiduría es infinita y su provisión para nosotros es suficiente. Pero si no lo vemos así, si andamos buscando que nos pongan las cosas que se ven bien y que se enganchen con nuestro corazón engañoso y perverso, empezamos a tener un problema. La codicia empieza a desechar todo lo bueno que Dios nos ha dado, porque no podemos descansar en ese corrupto corazón,
cuando nuestros pensamientos se van tras lo que el mundo, Satanás y tu carne se ponen de acuerdo. Necesitamos ver que el acto de Satanás es un acto de ¿qué? De usurpar la autoridad de Dios. Y llevando a Eva y a su marido, que como ayuda idónea, en realidad lo que menos recibió de Eva fue ayuda, sino fue un total estorbo, porque de ahí se estorbó su relación mutua y su relación con Dios. Pero repito, Satanás estaba usurpando la autoridad, la providencia de Dios, y estaba haciendo ver a Eva que ella misma podía usurpar también la autoridad de Dios. ¿Qué hizo Eva? Cuando una persona simplemente toma algo que no es suyo, toma algo que no es para él o para ella, lo que está haciendo es usurpar la autoridad, el poder y la providencia de Dios. Está dejando de ver lo que sí tiene por lo que no tiene. Y tenemos un gran problema porque es Dios. Es Dios. Yo agradezco mucho a Dios que tengo 37 años detrás de un escritorio realizando mi trabajo. Médico, sí, soy médico. Y saben que en esos 37 años, desde la primera vez hasta acá, gracias a Dios pago mis impuestos. No me quejo, si me suben los impuestos me los suben, ese es el problema. Yo no tengo problema, yo tengo una autoridad y me someto a lo que el César pide, dale al César lo que es del César. Cuando yo entré en ese consultorio, la persona que me dejó, otro doctor que ya había terminado su ciclo, me dijo: jamás en mi vida pagué un solo peso al gobierno y te aconsejo que hagas lo mismo. Ahora, en ese tiempo yo no era creyente, pero por la gracia de Dios sí entendía que las cosas tenían un orden y que había una autoridad, y la autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra sobre mi vida son mis autoridades civiles y les debo respeto. Y las normas y reglas que son es porque son para mi bien. Ahora, lo que hagan con mis impuestos en cuanto a los viajes, cómo los desperdician, ese ya no es asunto mío. Yo no soy juez, porque no soy perfecto. Pero tú y yo, repito, tú y yo tenemos que valorar que lo que Dios nos ha dado, aun cuando no nos parezca, sin embargo es para nuestro bien, es su divina providencia. Y en el momento que nosotros queremos ir más allá de lo que Él en su autoridad nos ha concedido, tenemos un problema. Por lo tanto, este mandamiento nos ayuda mucho a afirmarnos y a confiar que la providencia de Dios nos es suficiente. La providencia de Dios para ti y para mí es suficiente. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta es aceptar lo que Dios nos ha dado y alabarlo por ello. Alabar al Señor todos los días, porque Él es bueno. Sí, porque es Él, es su providencia. Pero no solamente nos afirma, este mandamiento, no hurtarás, nos afirma y nos hace ver y valorar lo que es la providencia de Dios. Además, este mandamiento nos afirma en la bondad de Dios, en la bondad de Dios. Génesis 1:31 dice la palabra que todo lo que Dios había hecho en su creación, todo era bueno en gran manera, bueno. Si Dios hizo todo bueno, ¿dónde está el problema? Aquí, adentro de ti y de mí, nuestro engañoso y perverso corazón. Pero todo es bueno. El dinero es bueno, el vino es bueno. O sea, las cosas son buenas en sí. El problema está en qué hay en tu corazón y qué hay en mi corazón. Ve lo que dice el Salmo 145, por favor. Salmo 145. Dice la palabra del Señor: Salmo 145 nos dice en el versículo 8:
clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. ¿De qué nos está hablando esta porción de la Escritura? Del gobierno de Dios. El reino es de Dios. ¿Y qué clase de rey tenemos los cristianos, los hijos de Dios? Un rey bueno. ¿Y de dónde nace su bondad? De su compasión. ¿Se fijan cómo está hablando el Salmo? Bondad en relación ¿a qué? A compasión y misericordia. ¿Por qué? Porque realmente no merecemos nada y lo tenemos todo. Porque realmente hemos fallado una y otra vez en usar los recursos y las cosas buenas que Dios nos ha dado y las hemos menospreciado. ¿Sí? ¿Se fijan? Dice la palabra, Señor, en el versículo 10, tus obras todas te darán gracias. ¿Por qué este mandamiento, no hurtarás, nos afirma en la bondad de Dios? Porque la persona que rompe este mandamiento y busca hurtar, busca robar, lo que está haciendo es un menosprecio. Es un malagradecido con lo que Dios le ha dado. De acuerdo a este texto, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. Amados, estemos conscientes que nuestra tendencia natural es a no ver la bondad de Dios. Cuando empezamos a ver todo lo que nos falta, hay tantas maneras que robamos y vamos a ir viendo en detalle algunas de ellas. Pero aquí simplemente estoy tratando de ver que juntos veamos la importancia de este mandamiento, no hurtarás. Dime una cosa, ¿cuántas veces no has hurtado el tiempo en tu trabajo? ¿Cuántas veces no has hurtado tu obligación de matrimonio como esposo en proveer las necesidades de tu casa? ¿Cuántas veces no has fallado como mujer en proveer para tu marido un soporte y un respeto cuando en el trabajo le escupieron y lo menospreciaron y tú llegas todavía y lo pisoteas más todavía? ¿Cuántas veces no hemos robado la gloria de Dios cuando hablamos de todo lo tremendo que somos y grandes que somos? ¿Cuántas veces no hemos robado cuando tenemos más que suficiente y vemos las necesidades de la iglesia y sin embargo somos pichicatos y somos así agarrados? Pero eso sí tenemos para el gran fin. ¿Cuántas veces? O sea, hay tantas maneras que robamos. No queremos sembrar un poquito de nuestro tiempo para el Señor. No queremos atender las necesidades porque vemos tanta necesidad de nosotros mismos por nuestro corazón corrupto y engañoso. Hemos dejado de ver su bondad por ver nuestra avaricia. Y estamos con un corazón mal agradecido y por eso no tenemos sino un problema con Dios grande, porque Dios es santo. Y Él nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y si lo dice es porque se puede vivir en santidad, en el temor de Dios. El Salmo 34, versículo 8, dice la palabra del Señor. Salmo 34, vean conmigo, por favor. Salmo 34, verso 8, dice el Señor, pruébenme y vean que el Señor es bueno.
pruébenme y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes. ¿Quiénes? Sus santos. Pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Qué estamos viendo en este texto? Estamos viendo la relación directa que existe entre temor de Dios y apreciación de toda su bondad y santidad. Lo que acabamos de mencionar. Santidad tiene que ver con temor de Dios tiene que ver con apreciar todo lo bueno que es Él. Teman al Señor ustedes. ¿Por qué? Porque nada les falta a aquellos que le temen. Vemos su bondad, de una y otra manera vemos su bondad, vemos que no merecemos ningún respiro y ningún latido de corazón diariamente. Pero el problema es esto, el problema es que si empezamos a vivir un cristianismo de iglesia, de domingo, si empezamos a vivir un cristianismo de YouTube, si empezamos a vivir un cristianismo por acá, nada más que se acomode a cumplir con realmente la esencia del Espíritu de Dios y la palabra de Dios encajada y sembrada en nuestros corazones, no va a caer en buena tierra. Y tenemos un problema porque entonces nosotros estamos menospreciando todo lo bueno que ha sido y somos unos mal agradecidos. Somos unos mal agradecidos porque todo es por su amor y su misericordia y su compasión para con nosotros. Ustedes saben cuando Moisés en Éxodo 33, versículos 18 y 19, Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria. Muéstrame tu gloria. Éxodo 33, versículos 18 y 19. Muéstrame tu gloria. ¿Y qué le contestó? El Señor dijo, voy a pasar delante de ti y vas a ver solo mis espaldas, pero voy a pasar delante de ti. Que cuando le dijo, te voy a mostrar mi gloria, ¿qué le dijo? Te voy a mostrar toda mi bondad. ¿Qué está diciendo? Que en la bondad de Dios que vemos diariamente podemos ver su gloria. El problema es cuando no tenemos un agradecimiento en nuestro corazón, no vemos la bondad de Dios. Vemos lo que nuestro corrupto, engañoso y perverso corazón nos quiere hacer ver, porque hemos caído en el engaño del mundo y en las riquezas materiales. Es la realidad, amados. Por favor, es la palabra. Y como dijo hace rato, dijo Vladi, cuando te expones a la verdad, tu corazón debe contristarse para arrepentimiento. ¿Para qué son las revisiones que se hacen? Ahorita se están haciendo valoraciones a los maestros. La famosa reforma educativa, ¿qué es lo que está haciendo? Examinar si el maestro sigue siendo competente para ser poseedor de la plaza. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que diariamente tu corazón y mi corazón son probados por el Señor? El Señor los pesa. Y te digo una cosa, la mayor parte de las veces los encuentra faltos. Y por pura misericordia nos deja continuar adelante. Y por pura misericordia nos hace ver lo que no queremos ver. Y por pura misericordia nos concede arrepentimiento. Y nos lleva a confesar nuestro pecado delante de Él. No tenemos que esperar la próxima Santa Cena. En la casa lo hacemos, en el carro lo hacemos, en la oficina lo hacemos. Porque somos del Señor. Y nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. ¿Qué es lo que debe generar en nosotros realmente? ¿Cómo nos puede afirmar en la bondad de Dios este mandamiento? No hurtarás. ¿Cómo nos puede afirmar en la bondad de Dios? Con un corazón agradecido. Y con un corazón tan agradecido que en ese agradecimiento hay generosidad. Hay generosidad. No es presunción, no es por presumir, pero es un ejemplo de ahorita. Hace un rato vi un hermano aquí en la fe que está con una enfermedad.
y le dije, compra 3 medicamentos, 3 de estos, yo te regalo mañana los otros. ¿Por qué? Porque cada ampolleta vale 550 pesos, mañana yo te regalo 1,500 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tengo, porque puedo hacerlo. ¿Saben cuántas veces, saben cuántos médicos hay que las medicinas que traen precio las venden? Bendito sea el Señor que jamás en mis 37 años he hecho esto. Aun cuando traigan precio, y a veces la gente dice, ay doctor, pero esto que me está regalando es carísimo. Y eso que a mí me lo regalaron. O sea, miren, amados, si el Señor te ha regalado 100 pesos de sustento al mes, ¿no puedes ser generoso? O sea, por supuesto, un corazón agradecido busca siempre bendecir a otros, porque ves la bondad de Dios en ti cuando en realidad no merecemos nada. Lo tercero, no solo nos afirma este mandamiento, no hurtarás, en la providencia de Dios, en la bondad de Dios, pero también nos afirma en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Vean conmigo, por favor, Nehemías 9. Dice la palabra del Señor. Amados, ¿cuántas veces, haciendo un paréntesis, cuántas veces estás en la semana presentándote delante de Él? ¿Cuántas veces te sientas a escuchar su voz? ¿Cuántas veces buscas realmente su rostro y te humillas, tu corazón se humilla? Porque como dice aquí esta porción de la Escritura, nos dice claramente, Señor, tú eres bueno. O sea, todo lo que has hecho, todo es justo. Y dice, literalmente, tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Nehemías está hablando en un tiempo de quebranto. Pregunta, ¿cuántos de ustedes o nosotros estemos pasando un tiempo de quebranto, un tiempo de aflicción? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo en este momento un tiempo de tristeza, un tiempo de desánimo, un tiempo de depresión, un tiempo de frustración, un tiempo de coraje? ¿Cuántos de nosotros? ¿Y qué es lo que hacemos sino dejarnos envolver por el tsunami de la vida? Y viene la ola, no la vimos llegar, simplemente nos empezó a arrastrar y estamos ahí debajo del agua, tragando agua salada y todo, y no vemos cuándo salir a flotes porque la ola sigue y sigue y sigue. Y lo único que pensamos es que nos estamos muriendo, pero no se nos ocurre pensar que ese tsunami fue permitido por el Dios que nos ama. Fue permitido por un Dios que es siempre bueno para con nosotros, con todos nosotros, y además un Dios justo. Un Dios justo que inclusive deja caer sus juicios justos en su pueblo para santificarlo. Y el pueblo de Israel había sido un pueblo rebelde desde el principio, igualitos que nosotros los de Tampico, Madero y Altamira. Igualitos de tercos, necios, que no podíamos apreciar su providencia, que no podíamos apreciar su bondad, y que entonces, por tanto, tenía que venir un juicio como en esta gente. Nehemías habla de ese corazón quebrantado. Tú eres justo. No importa que nos han puesto una barrida y trapeada los asirios, los sirios, los caldeos, no importa todo lo de Egipto, todos aquellos pueblos que han pasado sobre nosotros para ponernos humillado y esclavizado. Sin embargo, tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Cuántas veces has dicho eso en tu momento más oscuro, en tu noche más oscura? Has dicho, Señor, tú eres justo. Y todo lo que estoy pasando es porque tú me amas. ¿Cuántas veces, dímelo, solo por el Espíritu de Dios, y solo si eres un hijo de Dios, verdaderamente vas a poder en medio de esa ola de repente encontrar respiro? Y la vas a encontrar por encima, volteando al cielo siempre y viendo su trono abierto. Tú eres justo en todo
lo que ha venido sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tú has obrado fielmente. Amados, Dios no se va a negar. Él va a seguir siendo fiel a su nombre primeramente y después a sus promesas también. Y dice el versículo 34, pero nosotros, tú eres justo, pero nosotros ¿cómo hemos actuado? ¿Cómo? Perversamente. Perversamente. ¿Puedes aceptar esto, mi hermano? ¿Puedes aceptar realmente lo perverso que hay en tu corazón, la perversidad que hay en tu corazón? Dice en el versículo 34, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, no te han obedecido, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con los que los amonestabas. Amados, como padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Primero, los instruimos. Les enseñamos lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Cuando hacen lo indebido, les enseñamos lo que sí deben hacer. Cómo corregir su conducta, los instruimos. Pero les advertimos también que deben de mantenerse en esa conducta buena, correcta y justa. Cuando nuestros hijos brincan la rayita por lo perverso y corrupto que hay en su corazón, igual que el tuyo y el mío, entonces entramos en otra etapa que se llama disciplina. Y en esa disciplina les decimos, hiciste lo malo otra vez, lo llevamos de la mano, empezamos desde el principio, le enseñamos, le damos la enseñanza, pero además le aplicamos una corrección. Sí, lo amonestamos fuerte ya, porque primero instruimos, no regañamos, porque no habíamos enseñado ahí. Pero ahora no solamente les volvemos a dar la instrucción, sino que ahora le damos un regaño fuerte, una amonestación fuerte y alguna especie de ligero castigo. Pero si persevera en seguir creyendo que ese chamaco es más justo que yo le tengo que enseñar quién gobierna la casa para agradar a Dios. Y tengo que enseñarle que el gobierno justo de Dios busca que Él sea santo como Dios es santo. Y yo busco ser un Padre santo. Y entonces aplicamos una corrección mayor y viene la vara de corrección. Es un proceso. El detalle es que no sé, como el pueblo de Israel tuvo que pasar varias etapas de disciplina, corrección y mucha vara. Pregúntenle ahorita a los israelitas si no siguen recibiendo vara. Hasta el día de hoy. Negaron al Salvador del pueblo de Israel, a Jesucristo. El asunto es, ¿en qué punto estás o en qué punto has estado tú mismo? ¿En qué punto has tenido conciencia realmente de la justicia de Dios? Porque Dios siempre ha sido justo. Y aun cuando eres un hijo de Dios, tú tienes que aceptar, entender y además tienes que reposar en que la justicia de Dios para ti ya fue hecha. La persona que roba, la persona que hurta, se justifica diciendo, en el trabajo me pagan miserables 6,000 pesos, pero como tengo aquí una grapadora, tengo una caja de clips, tengo una y la verdad es que hay demasiado en bodega. Poquito no hace daño, poquito de acá, porque me pagan una miseria. Inclusive si puedes, sacas los paquetes de hojas completas y los vendes. Si están en 300 pesos en la calle, los vendes en 100 pesos y te pagas a ti mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo no es justo. El detalle es que si eres un hijo de Dios, tú tienes que ver que Dios siempre ha sido justo. Si trabajas por 3,000 pesos las 8 horas diarias, es porque ese trabajo aceptaste por ese pago. Y tú tienes que entregar lo mejor de ti mismo porque Cristo Jesús entregó toda su vida por tu basura y mi basura para limpiarnos, para presentarnos justos delante de Dios. El que no conoció pecado, por nosotros cargó con nuestros pecados para que nosotros fuésemos cubiertos con su justicia delante del único justo y santo que es Dios. Este mandamiento, no hurtarás, nos afirma
en la justicia de Dios. Y aquel que rompe este mandamiento y roba, se quiere justificar, y lo que está haciendo es ponerse por encima de Dios. Se justifica delante de Dios y se pone por un lugar mayor que el de Dios mismo. Vean lo que dice Job, por favor, 34. Job capítulo 34, versículo 10. En Job dice el Señor: por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Lejos, jamás puedes atribuirle una iniquidad, un pecado a Dios, jamás puedes decir que Dios es malo. Y si lo haces, te has engañado a ti mismo. Jamás, lejos esté. Escúchenme, gente que tiene entendimiento. ¿Cuánta gente? Y yo mismo lo he oído de gente que le he compartido al Señor. Yo no puedo leer el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento yo veo un Dios terrible, sanguinario, malo. Y ese no es el Dios que yo quiero creer. Yo quiero creer en un Dios de amor. Yo quiero creer en un Dios bueno. Yo quiero creer en un Dios que simplemente nos da lo mejor. Y yo les digo, nada más lee un solo capítulo del Antiguo Testamento, Isaías 53, para que veas la justicia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, como matando a su propio hijo en tu lugar. Y luego me platicas lo que quieras. Amados, Jesucristo a eso vino. Vino a vivir esa vida que tú y yo no podemos vivir. La vida perfecta jamás. Pero precisamente en esa vida perfecta Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él puede comprender nuestras debilidades, nuestros momentos de lucha. Pero hay una lucha porque nos ha dado su Espíritu Santo. Y Jesucristo fue a esa cruz sin tener por qué ir. Esa es la justicia de Dios para con nosotros. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, vino a quitar el control del pecado sobre nosotros. Vino a quitar la ira, el juicio santo y justo de un Dios que tiene que castigar y no deja por inocente al culpable. Sobre Él fueron puestos nuestros pecados, sobre Él fue el castigo de nuestra paz para con Dios. Y por su sangre hemos sido presentados santos y sin mancha delante de Él. Dios es justo. Todo lo que tengamos o dejemos de tener tiene que ver con su justicia, que es perfecta. Y no podemos nosotros justificarnos para tratar de quitar o para no entregar lo que nos toca entregar o lo que nos toca no robar a los demás. Porque tú y yo lo único que hacemos es reposar en Él. Ve lo que dice el siguiente versículo, el 11, Job 34, 11. Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. O sea, Dios es justo. Tú estás recibiendo exactamente lo que necesitas para el trabajo que estás haciendo, porque está en el perfecto y soberano plan de Dios. Dios es justo. Ciertamente, versículo 12, Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. El Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Quién, versículo 13, quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? ¿Quién? Amados, necesitamos ubicarnos. Necesitamos una vez más ver el trono está ocupado. Se llama Cristo Jesús, Él reina. Fue pagado el precio de nuestras almas. Nuestro ser le pertenece a Él. Por precio fuimos comprados. ¿Tú crees que no va a ser justo con cada uno de los suyos? El mandamiento no hurtarás nos afirma en la justicia de Dios y nos da dos resultados. Sabemos, obviamente, como dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. Y sabemos que es justo, Él nos ha dado lo que necesitamos. Pero debe de producir dos cosas. Número uno, reposar en su justicia.
reposar en Él. Tú y yo tenemos que descansar en que nuestra justicia es Cristo. Y Él es nuestro reposo, de que en todo Él va a ser justo. No importa inclusive si el gobierno llega y me hace algo, si llegan los malos y me hacen, no importa qué, mi Señor es justo. Y la otra cosa que debe hacer es saber que Él es justo y yo no. Humillarme. No solamente reposar, sino tener un corazón humillado. Saber que todo lo que tengo lo tengo solo por misericordia y por gracia. Y eso debe humillarnos, eso debe ser una cosa que diariamente, para que podamos realmente, por consecuencia, ser agradecidos con toda la bondad. Y obviamente también, por consecuencia de ese agradecimiento por su bondad, alabar al Señor por toda su providencia. Pero el último aspecto por lo cual este mandamiento es muy importante es porque nos afirma en el contentamiento de Dios. Filipenses 4, versículo 9, quiero que vean conmigo, por favor. Filipenses 4, 9. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe esto. Filipenses 4, 9 dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo se pone como ejemplo. Pablo evangelizó a esta gente en Filipo, pero Pablo vivió la providencia de Dios. Pablo vivió la justicia de Dios, la bondad de Dios. Pablo vivió todo esto y dicen: yo quiero que ustedes me imiten y van a estar en paz, van a estar en paz. Versículo 10 dice Pablo: me alegré grandemente en el Señor, me alegré en Él, de que al fin, o sea, Pablo ve que esta gente como que se había olvidado de él, como que eso de las dádivas y las ofrendas, como que no había otras prioridades para manejar el dinero. Pero de pronto Pablo recibe una ofrenda económica, una bendición económica. Pablo, como quiera, no le interesaba, él se preocupaba por hacer carpas. Ustedes saben que hacía cartas para tratar de no ser carga a la iglesia. Sin embargo, dice: me alegré en el Señor, porque Él puso en ustedes esto. Me alegré de que al fin, como diciendo, vaya, han reavivado su cuidado para conmigo. Han reavivado su cuidado para conmigo. O sea, otra vez, porque ya lo estaban haciendo, pero como que se había muerto ese deseo de darle al que todo lo estaba dando. Su vida entera la estaba dando Pablo, como lo hizo Cristo. Y sin embargo la gente empezó a perder el valor de la entrega de Pablo por las misiones. Ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. Antes ustedes se preocupaban. Yo sé que ustedes se preocupaban por mis necesidades, pero a lo mejor les faltaba oportunidad. Ustedes saben a qué se refiere la oportunidad. Dice: no que hable porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Qué es lo que vemos en Pablo? En Pablo vemos una humildad
una humildad. O sea, si tengo poco, estoy contento. Si tengo mucho, estoy contento. He aprendido a tener contentamiento. Amados, el mandamiento no hurtarás tiene que ver con esto. En tanto que tú llegues a tener contentamiento y que te des cuenta que todo lo puedes en Cristo que te fortalece para administrar lo poco como para administrar lo mucho, solo en Cristo vas a encontrar esa fortaleza para pasar los tiempos de escasez como para no caer en la avaricia en los tiempos de abundancia y saber ser un correcto uso y administración de tus bienes materiales. No se trata dentro de la iglesia de sacarle dinero a la gente. Pablo no estaba tratando de sacarle dinero a la iglesia de Filipo. Estaba tratando de hacerles ver que su corazón tal vez pudiese estarlos engañando. Porque es responsabilidad de Dios cada vez sacudir nuestra carnalidad y nuestros deseos mundanos para que Cristo Jesús crezca y nosotros menguemos. Humildad, agradecimiento, sabiduría. Amados, necesitamos entender esto, que cuando tenemos falta de contentamiento, estamos enojados con Dios. La persona que no está satisfecha, escucha la palabra satisfacción. Aquel que está insatisfecho, aquel que está insatisfecho está enojado con Dios. ¿Por qué? Porque no ha podido tener contentamiento. Y te digo algo, ¿qué es lo que debe hacer este mandamiento al afirmar el contentamiento en nosotros? Hacer lo que hizo Pablo. Aprender a tener contentamiento y que ese contentamiento se vea, que sea visible, que dé testimonio. Ahorita estamos construyendo salones, está uno y estamos afuera, ya se gastó el dinero que había, ya, gracias a Dios se pudo ponerlo de arriba, estamos por 3 salones, no hay dinero, pero estamos confiando en la provisión de Dios y como quiera, hay que pagar la renta, la luz, los climas y demás, pero estamos confiando en ¿qué? ¿Les hacemos manita de puerco para sacar el dinero? No, por supuesto, pero sí les damos la oportunidad de que cooperen más allá de sus fuerzas para la obra del ministerio, no para otra cosa, sino para que su corazón aprenda a no poner su confianza en las cuestiones materiales, sino en aquel que te da todo lo que necesitas cada día. El mandamiento, amados, nos trae una afirmación de la bondad de Dios. El mandamiento nos afirma en la providencia de Dios. El mandamiento nos afirma en la bondad de Dios, en la justicia de Dios. Y nos afirma en el proceso de aprendizaje que tendremos siempre para vivir en el contentamiento que Dios nos puede dar cada día. Respondamos al Señor a esto. No hurtarás. El Señor es tu proveedor y jamás fallará. Él es fiel proveedor, Él es bueno, Él es justo. Y en Él tú y yo podemos tener contentamiento. Amado Padre, te agradecemos por esta palabra. Y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que escudriñes tú nuestro corazón, conozcas tú nuestros pensamientos y que veas si hay actos perversos en todo esto que hemos revisado. A la luz de tu palabra nuestro corazón queda expuesto, nuestra conciencia es exhibida y tu espada de 2 filos nos ha atravesado. Suplico en el nombre de Jesús, mi Dios, que si es necesario confesemos nuestros pecados y que nos concedas arrepentimiento. Yo te pido por aquellos que ni siquiera conocen las abundantes riquezas de tu gracia y tu bondad, al ser perdonados sus pecados, a ti que no conoces nada de la palabra, a ti que no sabes quién es Cristo, has sido un enemigo de Dios creyendo ser Dios, y el Dios que creó los cielos y la tierra quiere hacer una nueva creación en ti y te llama a arrepentimiento de tus pecados y confesión de tus pecados con Él, y a volver tus ojos a la misericordia y al brillo del perdón que es en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección por ti, para que tú tengas una nueva vida.
Oremos y que el Señor